Perfecto. Doctor Isaías Vázquez. Cuéntamelo, Javier. Por lo menos acá es un tema súper interesante que me interesa hablar, que es la parte en todo lo que tú te has enfocado en los últimos años, que ha sido el cuidado del cabello. Obviamente todo el mundo quiere lucir bien y el tema del cabello es algo que también nos va afectando, que esto es algo que yo quiero por lo menos hablar contigo. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus pacientes, todo este tema de la caída del cabello? ¿Cómo sientes que se pueden ver afectados cuando van perdiendo cabello con las diferentes condiciones? A ver, esto tenemos que sectorizarlo primero, hombres y mujeres. Ujú. ¿Sí? A ambos les molesta, pero a ambos no les afecta de la misma manera. Las mujeres se ven más vulneradas cuando ven que el cabello lo pierden. O sea, se deprimen más, tienen retracción social. Son pacientes que se deprimen. La mayoría, muchas las tengo que derivar a psicología o a psiquiatría, porque vienen con serios casos de depresión, estas pérdidas masivas. Los hombres lo llevan un poco mejor, socialmente es más aceptado. Que el hombre que se quede calvo eventualmente, Exactamente, ¿no? y la gente en las conversaciones que jajaja, se te está cayendo el pelo, Javier, no pasa nada, y todo el mundo va para adelante, tranquilo. Ujú. Pero sí hay un grupo que sí les molesta, y también son pacientes que si no pueden usar una gorra, no van a una boda, un 15 años, eventos que no puedan ir con gorra. Claro. Entonces sí afecta. Y bueno, como digo a los pacientes, si te molesta de manera particular, bueno, entonces busca ayuda, atiéndete, ¿no? Ok. Sí sientes que te afecta, ¿no? Porque al Sí. final pareciera que dentro de todo es una condición bastante noble en hombres porque no nos afecta, no es cuestión de que tenemos un tipo de enfermedad, no estamos... No, es que, como te digo, al hombre visualmente o a las personas lo llevan mejor, pero cuando hasta uno ve a una mujer sin cabello, la gente se queda como, oh, wow. Claro. Pero las mujeres sí lo tienden a disimular más, las mujeres son más camaleónicas, ¿no? Las mujeres lo tapan por más tiempo, que si las extensiones de cabello, que si un moñito con una vincha, con una cosa, entonces lo tienden a disimular más por más largo tiempo. ¿Y qué pasa? Buscan ayuda más tardía, Las mujeres. las mujeres. Ok. Los hombres sí tienden a buscar ayuda un poco más rápido cuando lo detectan, pero como te digo, o sea, lo pueden llevar un poco mejor, no todos, pero sí socialmente lo llevan un poco mejor que las mujeres. Ok. Te quería preguntar sobre, por lo menos, las diferentes fases de crecimiento del cabello. Porque uno que no es experto en el tema, uno escucha, oye, eso tal vez sea flúido, telógeno. Ok. Si nos puedes orientar por lo menos esa parte. Vale, ok, básicamente cada cabello tuyo de manera individual tiene que cumplir con 3 fases de crecimiento, ¿ok? Estas fases de crecimiento varían mucho según raza, genética y hay varios factores que le influyen. Ejemplo, la primera fase que se llama fase anágena o fase de crecimiento, se supone que uno debe tener más o menos el 95% de los pelos en esa fase de crecimiento. Ok. Esta fase de crecimiento más o menos puede tardar alrededor de 6 años, pero aquí varía. ¿En qué ejemplo? Nuestras indígenas, que tú ves esos cabellos que le dan por los talones, esas cabelleras largas. Esa fase dura hasta 8 años, también las asiáticas. Ok. Pero en las caucásicas, la fase dura 5, 4 años, que son estos cabellos que dan por los hombros o parte de la espalda. Ujú. Luego el cabello pasa a una segunda etapa, que es la fase catágena de crecimiento, por un nombre científico, ¿no? ¿Qué pasa en esta fase? El cabello entra como un stand-by, como digo yo, suavecito que es bolero. Empieza a crecer ya más suave, con calma, tranquilito, y entonces ya va perdiendo parte de la circulación y queda unido ya a una línea celular y entra en la tercera fase. Perdón. En esta segunda fase se supone que tienes que tener más o menos un 3 a 5% de tu cabello. Y luego, En todo momento. en todo momento, sí. O sea, cada cabello va por su lado. Pero se supone que la mayoría tiene que estar en primera fase de crecimiento. Luego entonces pasa a la segunda que ya te expliqué y luego entra la tercera, que es la fase telógena o fase de caída. Que el cabello ya queda unido a una línea celular, no tiene circulación y es el cabello que vas a perder. Que se supone que es el 1 al 3% de tu cabello que tienes que tener en esa fase. Ok. Nada más para estar claro. ¿Estos son etapas de vida por la que va a pasar el cabello o es un ciclo? De que voy creciendo, o sea, estoy en anágena, catágena Exactamente. y vuelvo a estar en anágena Y o ya bueno, se... no, ya después ya el bulbo, el folículo vuelve y tira otro pelo que empieza en anágena, no sé qué, es un ciclo. Ok. Es un ciclo. ¿En qué punto ese bulbo nos vuelve a salir? ¿En qué punto? Ok, cuando ya vamos a hablar de la parte patológica. ¿Sí? Ok, cuando ya el cabello se ve afectado por a ver, hay varios tipos de caída de cabello. Vamos a hablar de la principal y después hablamos de las otras. Que la principal es la genética hereditaria, el calvo común, la androgenética, que tiene muchos nombres, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? El cabello, por una enzima que lo afecta, que se llama dihidrotestosterona,
afecta parte de lo que es la misma circulación del folículo y el folículo entonces empieza a perder circulación y el folículo se empieza a miniaturizar o volver más delgado, se pone más finito el pelo. Ok. Entonces ese es el primer signo de alarma que tú tienes que tener. El adelgazamiento de la El hebra. adelgazamiento del cabello. Eso yo lo debería ver en alguna parte, o sea, en específico de la cabeza, en la parte de atrás, en la parte de adelante. Buena pregunta. Esto pasa principalmente en la androgenética, en la parte, tengo cámara, en la parte superior de la cabeza, o sea, en Ok. la parte de arriba de la cabeza. Ahí es donde ocurre. Que es donde ataca la enzima esta que te digo, que ahora más adelante te lo explico, que es la que tumba el cabello. Todos los calvos son arriba, los genéticos. Y las mujeres también. Entonces, eso ataca la parte de arriba de la cabeza, el cabello empieza a adelgazar y empieza, el ciclo entonces es más corto y los ciclos se invierten. Entonces vas a empezar a tener más cabello en fase de caída, menos cabello en fase de crecimiento, y entonces ya empiezas a entrar como en un déficit de cabello, ¿no? Empiezas Ok. a verte menos cabello en la cabeza. Ok. Con este tipo de hormona, DHT, dihidrotestosterona, pareciera que obviamente mientras más testosterona tú tengas, más DHT tendrías. Pero, o sea, te lo comento porque para mí me parece medio paradójico de que en la mayoría de los calvos está en una etapa de su vida que tiene los niveles de testosterona más bajos. ¿Cómo funciona esa relación? A ver, te explico. Vamos a ver. ¿Quién es la dihidrotestosterona? La DHT. Es la hija de la testosterona con una enzima que se llama la 5-alfa reductasa 2. ¿Sí? Ujú. Cuando ellas se juntan, formas dihidrotestosterona. El tema está en la sensibilidad que tú tengas a esta enzima, porque todo se supone que todos lo debemos de tener. La sensibilidad que tú tengas, la cantidad de receptores que tengas para esa enzima, que eso también varía de persona a persona, entonces no tiene que ver necesariamente con los niveles de testosterona. Ok, ¿Sí? Entonces, tú puedes tener poca testosterona, pero puedes ser muy sensible a la enzima y se Y- te cae el cabello. claro, claro. O tienes poca testosterona, pero tienes muchos receptores de hidrotestosterona y se te va a caer el cabello. Usualmente, hablando de cabello y receptores de dihidrotestosterona, DHT, si yo tengo más receptores, también voy a ser más peludo en el cuerpo. Es a ver, sí, la gente que produce un poco más de testosterona tiende a ser un poco más velluda. Son estos pacientes que tú ves esas barbas cerradas, pelo en la espalda, pelo en el pecho, pelo por todos lados. Ujú. Entonces, tienden a tener un poco más de sensibilidad al receptor porque producen mucha dihidrotestosterona. Pero sí, tiendes Ok. a ser más velludo. En base a, por lo menos, los tipos de caída, ya habíamos hablado de la parte de alopecia androgenética, Ajá. como es el patrón masculino. ¿Qué otros tipos de caída de cabello te...? Ok, tenemos la androgenética, que es la más común. Luego sigue la alopecia areata, que esta es se asocia a estrés y tiene que ver con un factor inmunológico también, ¿sí? Que esos son unos parches, que a veces uno piensa que le cortaron mal el cabello a la gente, que son unos huecos redondos que parecen como una moneda, Ujú. básicamente. Eso sí que puede pasar. Eso puede salir en cualquiera parte de la cabeza o donde haya pelo. Se te puede ir una ceja, se te puede hacer un bache en la barba, en los pelos del pecho, en la pierna, en la espalda, en donde haya pelo eso puede afectar. Pero obviamente a ella le gusta más la cabeza y se manifiesta más en la cabeza donde todo el mundo te la ve. Claro, para colmo. Sí, para colmo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, es más evidente ahí. Pero eso se da por un factor de estrés. ¿Y esa cómo se trata? Eh, No es el mismo tratamiento. No es el mismo tratamiento. Das parte del tratamiento para estimular el folículo, pero aquí tenemos que usar parte de corticoides porque como hay una respuesta inmunológica, entonces hay que calmar esa respuesta y se da un tratamiento con corticoides oral o tópico y también en microinyecciones en el área. Pero esto depende de cada paciente, el tiempo de evolución que tenga y ciertas características que uno tiene que evaluar en ese momento. ¿Has tenido alopecia areata alguna vez? Yo, en manera personal, Ajá, no. Te manejo bien estrés. Yo tengo bruxismo por estrés. A mí sí me dio alopecia areata en la barba. Ujú. Fue en la barba. Yo creo que dentro de todo fue un lugar bastante noble porque te afeitas y listo. Pero me daba, de verdad, o sea, fue en el momento del internado que tenía un momento de mucho estrés, estrés. poco sueño, mucha presión, mucha tensión y se me empezó a caer la barba. Un parchecito chiquitito, luego pasó otro parchecito más arriba, luego para el otro lado y eso siguió creciendo y creciendo y creciendo. Y sí, también el manejo había sido entre medicamentos, cremas tópicas. Al final no me adhería al tratamiento, lo dejé porque más me estresaba El tratamiento. estarme viendo todos los días, en la mañana y en la noche, que fue como que, sabes que ya, mejor dejo. Mira, eso y aquí hay algo importante que la gente tiene que saber. No es que yo me estresé hoy y el cabello se me cae mañana. Ujú, Esto es que te estresaste hace 4 o 5 meses y el cabello luego reacciona. claro. Entonces a veces la gente dice, no, pero es que no me está pasando nada. Entonces tú empiezas a investigar, pero hace como un par de meses atrás, ¿qué pasó? Ah, no, se me murió alguien, me botaron del trabajo o estas cosas que pasan. A veces también no es solamente por estrés emocional, también por estrés físico. Ejemplo, te dio una neumonía, te dio una enfermedad, te dio una cuestión que
reaccionó tu cuerpo y entonces, ¡pum! El sistema Claro, inmunológico te lo dispara. Exactamente. Hay otros tipos de caída, por lo menos que se han asociado, digamos, por el embarazo. Que después del embarazo te cae, hipotiroidismo, temas Ok. nutricionales. Luego siguen los efluvios telógenos. ¿Sí? Los efluvios son caídas de cabello que pueden ser posparto, después del embarazo que viene el cambio hormonal. Hay unas por estrés, también hay efluvio por estrés. Hay efluvio de temporada, en ejemplo, en Europa se da mucho por cuando viene el otoño, que viene la caída de las hojas, lo demás el cabello también muda, pero estos efluvios son cíclicos, son normales, que son mudas de cabello que si tú puedes esperar. Y luego, bueno, la de tiroides, en mujeres principalmente uno tiene que buscar problemas de tiroides y problemas ovarios poliquísticos. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo hace que el cabello se caiga. ¿Principalmente en las mujeres o en En ambos? las mujeres son las que sufren más de problemas de tiroides. Entonces, con mujeres tú tienes que buscar problemas de tiroides, porque a veces no solamente tienes un problema androgenético, sino tienes otro problema de fondo. Y viene en combo, como digo yo, como viene la soda, la papita y la hamburguesa. O sea, tienes androgenética, tienes tiroides, tienes ovarios poliquísticos. Entonces, por eso es que es bueno hacer como una buena historia. Tú tienes que hablar mucho con la paciente y más con la paciente femenina, buscar bastante bien de dónde puede venir la caída del cabello, porque a Claro. veces es multifactorial. Entonces, todo ese tema de la consulta inicial, ¿qué ves? O sea, ves todo el tema de la historia clínica, pero al examen físico, ¿cómo A ver, tú diagnosticas o te das cuenta, oye, va por aquí, va por allá? hay características, como te digo, que son puntuales. Ejemplo, en la androgenética, tú buscas adelgazamiento o miniaturización. Es que empiezas a comparar un pelo con el otro y vas a ver pelos que están súper delgados, que son un hilito, y los otros los ves. O sea, ves la diferencia de grosor, de diámetro del cabello. Claro. En las posparto, pues no, al preguntarle a la paciente, ¿estás lactando? No, di a luz hace 2 o 3 meses, es una caída de cabello que tú esperas. Y los otros efluvios no ves otras características, entonces tienes que descartar por laboratorio. Entonces ahí es donde tú mandas tu batería de laboratorio, si es porque tienes una deficiencia de hierro o si tienes problemas de tiroides. Ok. ¿Y ya qué tipo de terapias usualmente podemos ir viendo? Porque o uno ha visto por lo menos la parte de inyectables, la mesoterapia, están las luces rojas, láser. ¿Qué opciones tenemos antes de llegar a un trasplante? A ver, opciones hay bastante. Aquí lo importante es en qué momento tú llegues. Porque si yo todavía tengo folículo que yo puedo rescatar, yo puedo trabajar. Pero si no hay folículo, porque el folículo se atrofió, se murió, se fue, entonces no hay mucho Ya no hay más nada que no hacer. hay nada que pueda hacer. Eso no es de que Lázaro, levántate y camina. Claro. Lo perdimos. Las entradas, ya eso, me quedo con las entradas, ya no hay nada que se pueda hacer. Hay unas que retroceden, como te digo, pero depende de en qué punto tú llegues. Si llegues con una alopecia muy avanzada, donde no hay folículo, como digo, tú ves esos calvos que viene esa calva brillando, pero ya cuando le pega el sol una bola 8, hermano, no, lastimosamente no podemos hacer nada. Pero si tú ves pelucita, ves folículo, también manejando bien la expectativa del paciente, ¿no? Porque la gente piensa que va a salir con la cabellera que tiene a los 12 años Claro. y no va a pasar. Los porcentajes de recuperación de cabello con tratamiento médico son de 40 a 60% aproximadamente desde donde tú comiences. Hay una clasificación, una escala en hombres que se llama Norwood-Hamilton, en mujeres que se llama la escala de Ludwig, que te dice más o menos cómo el grado de alopecia o qué tanto hay, ¿no? de avance. Entonces, en base a eso, tú le haces una proyección al paciente de más o menos cuánto puede recuperar y lo demás. Pero ahorita mismo se hace mesoterapia, como mencionaste, con medicación, con vitaminas, medicación específica tipo dutasteride, que ya tenemos en el mercado. También exosomas, que ese es tu terreno. Ujú. Y son súper bondadosos. La verdad, los resultados con exosomas son increíbles. Con plasma rico en plaquetas, no te lo dejo atrás. Las terapias Claro. con plasma rico en Ha sido el plaquetas caballito de batalla para todos. para todo lo que es regeneración, para aportar factores de crecimiento, que es lo que se busca ahí. Ujú. También, pues, parte del tratamiento que yo mando lleva una terapia en casa con lociones tópicas de minoxidil o dependiendo más o menos qué veas en cada paciente, porque hay pacientes que son alérgicos al minoxidil. Ok. Y terapias orales diferentes para hombres y mujeres. Y en las mujeres, si están en edad reproductiva o no. Ok. ¿Por qué? ¿Qué me A ver, cambiaría ahí? ¿qué cambiaré? Porque hay un medicamento que yo le puedo dar a los hombres o a las mujeres, pero en mujeres en edad que ya son posmenopáusicas, porque si se la doy a una mujer que está en edad reproductiva y queda embarazada, el feto puede venir con serias malformaciones. Ok. Entonces aquí
trick publicitario para los pacientes: si te da medicina a ti, no se la no se la dejes a tu hija ni a tu vecina, porque a la gente le gusta inventar. ¿Qué medicina sería nada más para estar? Finasteride. Finasteride. Finasteride o dutasteride. Una mujer en edad reproductiva que toma finasteride. Contraindicado. Contraindicado. No se lo puede dar. No se lo puede dar porque si te queda embarazada esa paciente, el niño te puede venir con serias malformaciones. Pero en una posmenopáusica, pues ya lo puedes dar de manera tranquila y cuidando las dosis. Porque también tienes que ver a tu paciente, ¿no? Si tu paciente es una paciente que tiene mucho vello en los brazos o ves las patillas muy pobladas, entonces tú tienes que irte con dosis un poco más bajas, porque si no la puedes llenar de pelo, porque como esto al ser oral, tiene acción sistémica también, ¿no? Entonces activa todo el pelo. No necesariamente... ¿Con el minoxidil o con el finasteride? Con el finasteride. El finasteride no te bajaría... ¿No le bajaría el vello corporal? No, se lo puede aumentar. Se lo puede aumentar. Entonces, ahí tienes que tener cuidado más o menos cómo manejas las dosis con las pacientes. Este es un trabajo que tú tienes como que mirar mucho y ver bien al paciente qué le vas a dar, porque le arreglas una cosa y de repente, concho, la conviertes en el hombre lobo, de repente que llena de pelo en la cara. O sea, hay que tener mucho cuidado. Ahí mencionaste por lo menos una expectativa entre 40 y 60%. ¿Esto es en superficie que repoblas o el engrosamiento de la hebra? A ver, en superficie. En superficie. El engrosamiento de la hebra, si te digo que va en calibre, te mentiría, porque cada cabello aquí es diferente. Vivimos en Panamá, aquí hay una variabilidad genética importantísima. Claro. Aquí tú encuentras de todo: cabellos delgados, rizados, gruesos, lacios, o sea, es un enredo. Entonces, que yo te diga que en calibre sí mejora el calibre. ¿Qué tanto porcentaje? No te puedo dar un número, pero sí mejora de manera importante, lo suficiente para que el mismo pelo dé cobertura en su diámetro. Pero sí en superficie, en volumen, porque sale cabello, ¿no? Claro. Hay mucho cabello que todavía que quedó semiatrofiado, que está debajo de la piel, lo logramos estimular para que él salga, entonces de más llenado, ¿no? Ok. Mencionaste las partes tópicas, por lo menos el minoxidil, dutasteride. O sea, ¿cómo tú prefieres la administración, o esto también varía entre pacientes? Porque como mencionaste, hay dutasteride que ya es tópico, o en mesoterapia, que es básicamente inyectable. Ajá. Hay algunos foams y mousse y espumas que vienen ya con una mezcla de diferentes cosas. O sea, ¿cómo tú lo escoges en este caso? ¿Es paciente por paciente o tienes algo de preferencia siempre? Tengo mis preferencias, pero también depende del tipo de paciente que tú tengas, ¿no? Ejemplo, si tienes una paciente femenina que trabaja en banco y no se puede estar echando cosas en la cabeza porque depende mucho del blower, la apariencia, no quiere ir con el pelo mojado o lo que sea, entonces tienes que mandarle algo oral, ¿sí? Tienes una paciente que no trabaja desde casa o lo que sea, le puedes mandar tópico. Yo prefiero tópico. Okay. Porque es una acción más localizada, ¿no? El oral sigue teniendo acción sistémica. Claro. Entonces ahí es donde tú tienes que como que balancear bien y ver a tu paciente qué le estás dando. Sí, porque si le mandas algo que no va a usar, porque yo trabajo en el banco y me tengo que hacer el blower todos los días, entonces tienes un paciente que no se va a adherir a tratamiento. Claro. Ahí por lo menos hablaste de la parte importante, ¿no? Que algo tópico actúa de manera local, algo sistémico inevitablemente actúa por todo el cuerpo. Claro. He escuchado el tema del síndrome post-finasteride o post-dutasteride. Si nos puedes explicar un poquito sobre eso y qué tan, ¿sabes? Porque uno lo ve y uno siente como que, oye, eso es fatal, eso es horrible, pero ¿cómo es la realidad de esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos casos? A ver, te digo la verdad, no he tenido ningún caso de este tema. Cero. La verdad, creo que... ¿Ya cuántos años de experiencia? 15 y 16. Puede ser más de 10. No hay que delatar, no delataremos nada. Sí, pero no. Y nosotros atendemos un volumen importante de pacientes todos los días y la verdad es que no, cero problema. Okay. Yo creo que esto fueron un par de casos como más que todos aislados, ¿no? Pero no, todavía igual la evidencia científica no es tan sólida. Claro. Perfecto. No, porque uno que ve también temas de terapia neurológica hormonal y escucha todo este tema, es como... Si nos puedes explicar qué síntomas son los que dan o se han descrito de esto. A ver, estamos hablando básicamente de que se reportaron dos niños en España que habían nacido con hirsutismo. Entonces, por eso te digo, acá yo tengo pacientes que me han salido embarazadas en pleno tratamiento y simplemente ya tú cuando es un embarazo tú suspendes el tratamiento y listo. No hay problema. Okay. Y ya no hay tema. Lo que sí, cuando dejas una paciente embarazada, tú no la tocas, básicamente, porque ¿qué pasa durante el embarazo? Va a tener el mejor cabello de su vida, porque la testosterona baja, sube el estrógeno,
y el cabello tiene una súper cobertura porque la testosterona no está molestando por ahí, no está produciendo casi dihidrotestosterona, y la mayoría del cabello va a estar en fase anágena o primera fase de crecimiento. No sé si has notado el cabello de las embarazadas, que es hermoso. Brilla. Se Ajá. ponen bonitas y el cabello, el pelazo y la cosa, y el cabello grueso lindo, es por esto, ¿no? Ok. El problema viene después del parto. Y ahorita que mencionas también la parte de las hormonas, en menopausia, ¿cómo ves esa afectación A en ver, la menopausia? tienes que saber que el 40% de las mujeres ya en edad posmenopáusica tienen caída de cabello. Es un número importante para hacer cifras. Es Y bastante importante. O sea, muchas mujeres sufren de esto. En la menopausia, acuérdate que las mujeres responden full a sus hormonas. Entonces, este desequilibrio hormonal que viene bajo una cosa, sube la otra, no sé qué, no sé qué, sí, sí afecta el cabello. El cabello se vuelve frágil, se pone quebradizo, se adelgaza. Entonces, hay que participar ahí activamente para mantener ese cabello. en ese caso, ¿recomendarías también algún tipo de terapia de reemplazo hormonal en las pacientes que sean candidatas o es algo que se puede manejar con otro abordaje que maneja con también otros pacientes? A ver, sí, si la paciente, porque no todas las pacientes son candidatas ni le gusta ese tema de terapia de reemplazo hormonal, Ujú. pero sí, ambas se les puede dar ayuda. O sea, si decides, yo, por lo general, si la paciente quiere y no hay ningún problema, eso lo ve con su ginecólogo, obviamente, yo soy candidato a la terapia de reemplazo hormonal, sí, porque sí me ayuda mucho a mantener el cabello, Perfecto. definitivamente. Pero sí también hay opciones para las pacientes que no quieren hacer esa terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer? Temas de estilo de vida, sueño, microbioma, de cosas que nos pudieran hacer para poder preservar cabello lo más posible o, ¿sabes? Tener como que las mejores condiciones en el cuerpo para... A ver, como todo, como le digo a los pacientes, si tú tienes un buen sueño, te alimentas bien, esto se ve reflejado en todo, en tu piel, en tu cabello, en tus uñas. Entonces, eso básicamente, un estilo de vida saludable te ayuda para todo. Que yo te diga que si comes mucha hamburguesa, mucha pizza, comes mal, se te va a caer el cabello, te pegaría mentira. Claro. Porque tienen que ser estados desnutricionales, desnutriciones severas, tipo kwashiorkor, marasmo, estas desnutriciones que uno ve de los niños de África, de televisión, que sí se ven afectados. Otra cosa que sí afecta el cabello, más o menos yendo por esa línea, cuando los pacientes se hacen las mangas, las bandas gástricas, Claro. ahí sí tú presentas caída de cabello porque obviamente es un cuerpo que se está acostumbrando a recibir menos alimento, hay un desbalance nutricional en un punto de estos tratamientos, pero eso se recupera. Cuando el cuerpo entra en balance, que ya pues administra bien los alimentos o lo poquito que le cabe a ese estómago, entonces ya el cabello empieza a recuperar. Pero sí hay una caída después de estas cirugías. Ok. Champú anticaídas, cuéntame, porque yo estoy comprando mi champú anticaída, estoy comprando mi gel de Romero anticaída, que no asfixia el folículo piloso. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿está bien, está mal? A ver, ¿Funciona, no funciona? los champús anticaídas sí ayudan, sí dan aporte. También hay que ver qué champú usas. No todos esos champús que salen por ahí en las propagandas de supermercados son anticaídas, pues nada más le ponen que champú anticaída. Claro que no uso eso. Pero sí, ya hay champús más profesionales, más específicos, que sí funcionan porque tienen que si biotina, que si zinc. Claro, Entonces, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué debería buscar yo en un champú para ver como que, oye, perfecto, esto sí puede que funcione? los dos más básicos que vas a encontrar es biotina y zinc. Ya que si tiene que romero, loramenta, eso es más como para el aspecto que tiene el cabello, pero no va a tener que ver en sí con la caída o no, ¿no? Ok. Porque eso no le aporta nada. Eso y que el aceite de mosca, el fafá, no sé qué, eso no tiene evidencia científica de resultados. Eso más que todo es con el aspecto que tiene tu cabello Ok. y la gente le Y, gusta ponerse su vaina. y producto que me puedo aplicar después. Digamos, si yo uso gel, el gel si me irrita el cuero cabelludo, si me puede afectar o predisponer a una caída. Porque también se habla de que si los gel o las gorras, que si uso mucha gorra me puede afectar la caída del Entramos en cabello. mitos, realidades y leyendas. Mitos, realidades y leyendas. A ver, no, eso es puro mito, la verdad, eso es puro mito. Ni el agua caliente, ni el agua fría. Digo, tampoco usa agua caliente para pelar pollo, porque hay Ujú. gente también que exagera, ¿no? Pero el agua caliente, ni el agua fría, ni lavarte la cabeza todos los días, ni sí ni no, tiene que ver en sí con la caída de cabello. El tema del gel y eso tiene que ver con el aspecto que va a tener tu cabello, pero más no con caída. Pero sí yo recomiendo de repente no usar estos geles que te dejen el cabello tan tostado, porque a la hora de retirar el gel, por tracción te puedes arrancar el pelo y si ya tienes un pelo debilitado te lo terminas de tumbar. Aquí voy a hacer un paréntesis porque tengo que meter este comercial. Las pacientes que se hacen queratina, chocoterapia, cirugía capilar, botos del cabello, el orgánico, el inorgánico, el de Miami, el de Brasil,
Eso mata pelo. Mata pelo. Mal, pero mal, mal, mal. Eso tumba cabello que no es normal. Y tú ves a la gente muy por ahí alegórica haciéndose estas cosas y que no voy a hacerme una queratina. Y, hermano, no. O sea, si ya tú tienes un problema de caída de cabello y encima de eso tú te le estás dando palo con un químico que mata la queratina que tiene tu cabello, porque ese es el trabajo de estos productos. Y dice que no es que no tiene formol. No, formol ya no tiene, pero tiene otro aldehído, que es primo del formol, y te hace el mismo daño, pero no tiene formol. Entonces es un jueguito de palabras que hay Claro. aquí bastante interesante por un tema de venta, pero estos tratamientos, Javier, la verdad es que nada que ver. Y le digo a los pacientes, no se lo hagan. Yo digo a la gente que usa la vieja escuela, que se ponga su rollo, que se haga su tubi-tubi, porque, man, o sea, yo en la consulta, y esto lo digo dicho varias veces, o sea, a mí me llega gente con quemaduras en el cuero cabelludo. Por el producto. Por los químicos, pero mal. Entonces, estas quemaduras donde, tú sabes, donde hay una quemadura, donde hay una cicatriz, Ya ahí no. no crece nada. Eso es gracias por la consulta, pero la verdad es que no te puedo ayudar. Y tocando el tema de quemadura, o sea, el tema del calor, o sea, todo el tema del blower, de las planchas, ¿nos Bueno, puede afectar también? claro que sí. A ver, yo prefiero el blower sobre la plancha y es una preferencia entre lo menos malo. Ok. Convengamos, ¿no? O sea que estamos claros que los dos No no son son buenos para buenos. el cabello. Ajá. Pero, ¿qué pasa? En el blower todavía tú tienes un espacio de aire entre lo que sale del calor del aparato y llega al cabello, pero con la plancha eso va directo sobre el pelo y ahí le estás metiendo 400 y pico de grados de temperatura a un cabello que como todo ante el calor se quema. Ujú. Entonces la gente se hace plancha alegremente 3, 4 veces a la semana para se hace el pelo. Man, estás quemando ese pelo. Claro. Eso se quema. Entonces, el blower, yo no sé si. Yo sé, claro que tuviste cabello en su momento. Ahora hay más barberías, pero antes uno iba al salón de belleza a cortarse el pelo. Y tú ves a la chica agarrada de la silla, el peluquero acá dándole con el cepillo que le quiere arrancar literalmente la cabeza. Yo decía, coño, o sea, pero no. No, no, y el olor. O sea, el olor, el humo, la neblina que había antes. O sea, Claro, entonces, por tracción también hay pérdida de cabello. Entonces, y esa pérdida del cabello por tracción, o sea, lo estabas arrancando en una fase que lo más probable ya estaba en fase anágena o catágena, no estaba en efluvio. exactamente. ¿Cómo se restablece ese ciclo? Sí, o sea, el cabello, una vez que tú lo arrancas, él vuelve y arranca su ciclo de crecimiento, pero de tanto traccionar, ya el cabello, la misma papila, la misma como raíz del pelo, ya no tiene la capacidad de echar el pelo del mismo grosor, entonces viene un pelo más delgado. Y después él vuelve y arranca, y más delgado. Entonces es más facilito de arrancar y más delgado. Entonces entras en un ciclo continuo que tú mismo te estás lesionando el cabello. Claro. Lo mismo con estas manías de la gente que se va arrancando cabello por estrés o por ansiedad. Sí, señor, las tricotilomanías. Eso también es lo mismo, que hay áreas que hay gente que sí lo logra recuperar, pero de tanto estar traccionando, como la época de las pincitas de las cejas. Hay un Ujú. grupo generacional que es digo yo que es de la gente de mi mamá para arriba, que estas señoras de tanto darse con la pincita en las cejas no tienen cejas ahora. Entonces están en sus 60 y altos, 70, y se tienen que estar pintando con lápiz porque de tanto darle a la bendita pinza se arrancaron las cejas, ya los folículos los fregaron y ya no hay por dónde salir pelo. Y tocando ese tema, ¿qué recomendarías para las cejas? O sea, si no es pincita, O sea, no se hagan las cejas tan finas, ok, por favor, porque, o sea, no dejes de darse las cejas, darle en formita y ya, pero ya. no, es Porque igual excesivo. todo tipo de tracción, sea por hilo, por Sea cera, por hilo, por por cera, pinza. vas a fregar el folículo. Claro. Todo tipo de tracción molesta. De la que, porque, no sé, es que y entonces el modelo de ceja va cambiando según la época, según el tiempo, entonces a veces son más gruesas, a veces son más delgadas. Déjense las cejas gruesas si tienen sus cejas, respétenlas, cuídenlas y déjenlas ahí. Listo. ¿Qué otro tema pudiéramos tocar antes de llegar, digamos? Porque en todo el tema que haya cabello, el último paso siempre es como la cirugía capilar. ¿Hay algo más que podamos hacer antes de? A ver, sí, digo, o es tratamiento médico o es implante. Ahora, cada cosa tiene su momento de actuar, no es que antes o después. Porque si a mí me llega un paciente con una alopecia súper avanzada, tipo 7, que es de estos calvos así, bola 8, yo no puedo hacer nada, ya eso tienes que ir directamente a tratar de hacerte un implante. Ok. Ahora, si es una calvicie que todavía hay folículos rescatables y lo demás, sí se puede hacer más tratamiento médico. Ahora, también, nota. Según la última recomendación de la Asociación de Hair Restoration, se recomienda hacer un año de terapia médica para luego ver un implante capilar. Porque vas con mejor pelo, vas con mejor folículo al Ok. implante. Mejoras las condiciones. Claro, del pelo que va a donar,
del pelo granular va a un pelo más grueso que puede Y sobrevivir del más cuero, que su implante. del cuero cabelludo receptor también. También, claro, porque si tú haces terapias con plasma rico en plaquetas, básicamente estás como que abonando el terreno donde vas a poner aquella plantita, ¿no? Que vas a mover. Claro. Entonces tiene mejor circulación, tiene mejor aporte de todo. Y sí, sí mejoras todo. Un año de terapia farmacológica, ¿no? Manejo Exactamente. clínico. ¿Por qué un año? O sea, porque entiendo también finasteride toma tiempo a que yo vea Claro, efecto, el dutasteride otro tiempo, el minoxidil también. ¿Cuánto tiempo yo debería esperar? más O sea, o- porque usualmente queremos ver cambios inmediatos y nos vamos desesperando si no veo, si no Yo, voy viendo algo, yo ¿no? siempre dentro de la consulta le aclaro muy bien a todos los pacientes los tiempos. Y hay que ser bastante claro porque la gente piensa que tú le hiciste el tratamiento y mañana en un mes va a tener pelo. No, señor, un mes vas a tener hasta un poquito menos de pelo porque por la estimulación, el que ya está en tercera fase termina de caer. Ujú. Entonces hasta te vas a ver con un poquito menos de pelo. Pero hacia el tercer mes y medio, cuarto, ya haces otro cuento. Porque ya viene saliendo toda la pelusa de pelo, se va llenando. Entonces ya la cabeza ya se ve, ya es un cambio significativo que la gente te comenta y que, oye, te hiciste algo en la cabeza, te está saliendo pelo. Claro. Entonces, más o menos el mínimo son 4 meses. Ya hacia el mes 8 ya ves un cabello que ya sabes cómo va el asunto, ya tienes un cabello más grueso, que ya creció, ya está más, de un cabello más estable. Entonces, pues, son de 8 a 12 meses que se recomienda hacer para que tengas como que el cabello en bomba para poder aguantar el implante. Claro. Pero Pues, ahí sí, es más o menos, esa es la recomendación. entonces, por lo menos, digamos un caso, te voy a poner mi ejemplo. Yo estoy viendo que tengo una recesión de la línea de implantación. O sea, ya tengo entradas, básicamente. Estoy teniendo entradas y estoy viendo miniaturización. Habíamos hablado todos estos diferentes temas o diferentes opciones de manejo clínico, tópico, medicamentos. ¿Hay algo más que se pueda hacer? He visto gorras que tienen la luz A rojita. ver, sí. ¿Funciona o no Sí, sí funciona? funciona. Las siglas LLLT, Lower Loss Laser Therapy. Ujú. Estas terapias sí están aprobadas por la FDA y sí, porque ¿qué hace? Esto estimula, la luz roja estimula. Entonces, ¿esto que hace? Estimula el crecimiento del folículo, mejora la circulación local, que es lo que tú quieres para que ese pelo pues, tenga mayor aporte de nutrientes y pueda crecer. Entonces, sí, sí están aprobadas por FDA y sí funcionan. Ahora, hay luces y hay luces. Porque la gente ve la luz roja y quiere agarrarse como los foquitos de Navidad roja y se lo quiere poner en la cabeza. No. Y vas a encontrar, te lo juro, y vas a encontrar miles de cosas en el mercado, de aparatos, que es a donde tú como consumidor tienes que ponerte, sentarte, leer y ver, ejemplo, las terapias que se recomiendan son de 480 nanómetros hacia arriba de la intensidad de la luz. Ujú. Entonces, de ahí para arriba son recomendadas. De ahí para allá, alumbra el arbolito de Navidad. Para abajo. Claro. Entonces, esas luces sí tienes que ponerte a buscar la cantidad de diodos que tenga, o sea, el casco o la gorra o lo que sea, es importante. Porque si tiene 12 foquitos, no estás haciendo mucho. ¿Sí me explico? Más o menos 20 para arriba ya es una buena cantidad Claro. para que pueda provocar un buen estímulo y sea efectivo realmente y puedas ver un resultado. Ahora, la terapia sola tampoco es que el éxito de esto es combinar terapias. Claro, que yo creo que casi en todo, ¿no? Ver con un enfoque tanto multidisciplinario como aprovechar todas las herramientas, ¿no? Que se Claro, pueda. sí. O sea, yo doy terapia farmacológica, tópica y oral. Yo hago mesoterapia, pongo luz láser. ¿Sí me explico? Entonces ya es un combo de cosas que tú haces, entonces esos son los Claro. resultados buenos que tú tienes. He visto, o sea, yo creo que todos hemos visto en temas como TV Offer, los masajeadores. Masajeadores también ayuda, ¿has visto cambios? No, la verdad es que no. Esos masajeadores ya hay que tener cuidado porque hay unos masajeadores que el material es como si fuera Silicona una o caucho. silicona, un caucho, que a veces termina traccionando el pelo por el movimiento que hace. Entonces hay que tener cuidado con esos masajeadores, la Claro. verdad. Pero que yo haya visto resultados yo o haya visto información científica, Y los dermarollers, que ahora están también tan sencillos y fáciles de conseguir por Amazon, dermaroller con cualquier tipo de serum y cosas así. Sí, el dermaroller sí se indica. El dermaroller es una buena herramienta, pero hay que tener cuidado cómo la usas. Acuérdate que los dermarollers vienen por diferentes largos, las agujitas. Los de casa se recomienda que sean de 0.5 a 0.1. Los que usamos en consultorio son de 1.5 porque pueden penetrar mejor. Pero el dermaroller depende tanto de cómo lo sepas usar, de la presión que tú le aplicas al aparato sobre el cuero cabelludo. Ok. Entonces, una presión media, no te vas a masacrar la cabeza ni vas a salir chorreando sangre, porque la idea es que cuando tú provoques esta lesión, al provocar una lesión controlada, hay un proceso de angiogénesis, formación de vasos sanguíneos que mejora la circulación local. Pero sí, y también hay que tener cuidado porque hay gente que se pone el dermaroller y se tira el minoxidil. Entonces, tienes un cuero cabelludo, hay gente que no le pasa nada, pero hay gente que sí empiezas con un ardor y se generan como una reacción Inflamatoria. inflamatoria adversa y está con picazón y se le pone rojo y le molesta. Entonces, hay que tener cuidado.
Con el Dermaroller, creo que hay que tener cuidado también con la frecuencia, ¿no? No lo puedo estar haciendo todos los días. No todos los días, más o menos 2 veces a la semana es la indicación. Ok. Máximo 2 veces a la semana, más o menos para no... Me imagino que para no maltratar demasiado el... Exactamente, la piel, porque si le das mucho y lo maltratas, te vas a vas a generar una reacción inflamatoria que te va entonces a actuar en contra. Ok. Ya ha cambiado mucho el tema o ha evolucionado mucho el tema de los implantes capilares o las cirugías capilares. Ya no se ve tantas estas cicatrices espantosas que te quitaban un tajo y cuero cabelludo en la Claro. parte de atrás. No sé si nos puedes explicar A cómo ha ver. cambiado estas... Ahorita mismo en el mercado hay dos maneras para hacer el implante, ¿sí? El de pelo por pelo, que es el que se está usando ahora más porque se ve súper natural, no quedas con una cicatriz en la parte posterior de la cabeza, te puedes pelar el pelo súper bajito y no, casi que es imperceptible. Y el de antes, bueno, todavía hay gente que lo usa, que es el de la tira, Ujú. que te hacen una linda cicatriz en la parte posterior de la cabeza. Y aquí amén como cicatrices tú, porque si eres acequeloide, te fuiste para la porra, ¿no? Ujú. Entonces, eso ya no se recomienda mucho porque entonces el paciente ya queda con una limitante. Entonces, no se puede cortar el cabello bajo porque entonces tiene esta cicatriz Que se notaría, que es súper evidente. visible en Ujú. en la parte posterior. Depende mucho de la habilidad del cirujano. Hay gente que hace unas líneas muy bien, pacientes que cicatrizan muy bien, que en verdad son súper imperceptibles, pero siempre quedas con ese tema de que tienes que llevar el pelo de cierto largo. La manera de implantar ha cambiado mucho. Ya ahora básicamente los implantes son casi que imperceptibles. Pero sí depende mucho de la habilidad de quien lo haga, ¿no? Pero ahora se hace pelo por pelo. Hay dos maneras de pelo por pelo. Una con el zafiro, que es como con una lanceta que tú vas haciendo huequito por huequito y vas poniendo el pelo con una pincita. Y hay otra manera que es un implanter, que imagínate que tú cargues como si una pluma. Tú cargas el pelo ahí y ¡pum! Y lo ponchas en la cabeza. Ok. Entonces, esas son las dos maneras para hacer los implantes pelo por pelo. Eh, Va mucho en la técnica, va mucho tu zona donadora, que tengas una buena zona donadora o no, y la pericia del cirujano y el equipo. Porque hay equipos que hacen 4.000 pelos en una sola sentada, 5.000, que son densidades bastante altas y buenas, que la mayoría tendrían que ser más o menos en ese rango. Hay equipos que hacen 1.000 y pico. Ahora, también depende de la superficie que tengas que cubrir de cabello. Entonces, hay muchos factores que tienes que evaluar en este momento. Pero yo recomiendo la de pelo por temas de estética, porque estéticamente se ve mejor y se ve más bonito el cabello, se ve más natural. Claro. Igual eso no descarta el manejo clínico y farmacológico que se No, necesita, para ¿no? nada. Es que no es una cosa a la otra. O sea, de hecho, se tendrían que combinar ambas terapias. Claro. O sea, porque no es cuestión de que yo me hago el implante y listo, me desconecto, igual debo tener mi seguimiento, ¿no? No, claro, porque a ver, tú te haces el implante y listo. Pero el pelo nativo, el pelo que no es implantado, el que ya estaba ahí, si tú no haces tratamiento médico, lo vas a seguir perdiendo. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Van a pasar 3, 5 años y te vas a volver a ver los claros en la cabeza, entonces o vas a requerir otro implante, ¿sí me entiendes? Y la zona donadora del implante es una zona que tiene un límite. Claro. Porque ese pelo que tú sacas no es que sale otro ahí. Ese pelo lo sacaste y se fue. Y no es que va a salir otro pelo donde estaba ese pelo. Entonces, sí tienes que hacer, o sea, se le recomienda a los pacientes que combinen ambas terapias para que tengan más cabello sustentable a lo largo del tiempo y tengan mejor reserva folicular para los años venideros, ¿no? Claro. Hablando de reserva folicular para los años venideros, ¿cuándo tú crees que sería el mejor momento para empezar a cuidarnos o revisarnos la densidad del De micelium? cabello. A ver, uno, ver a los familiares. Ver a mami, a papi, a los tíos, a los abuelos. Si tú tienes un factor genético en tu familia dando la vuelta, hay que chequearse. La edad, Javier, eso es bien relativo. ¿Por qué? Porque las caídas de cabello empiezan cuando empieza la producción de testosterona, básicamente, y esto es a la pubertad. Ujú. Mi paciente más joven tiene 13 años, o tenía 13 años en su momento. Sí, Con caída de cabello. con caída de cabello notable, que los que se dieron cuenta que se les estaba cayendo el cabello eran los compañeros de la escuela que empezaron a vacilarlo. Porque los papás, como lo veían todos los días, no notaban, decían, él es poco pelo. Pero fueron los compañeros que empezaron con el vacilón cuando cambió de un año para otro, que lo dijeron que este man tiene menos pelo y empezaron con la jodedera. Ujú. Entonces empezaron a vacilar al chico y mal, ¿no? Y me lo trajeron. Y sí tenía un cuadro de libro, miniaturización de folículo, el patrón en la parte superior, o sea, era una alopecia androgenética. ¿Por qué él comenzó a los 13? ¿Por qué otra gente comienza a los 30 o a los 40? No se sabe. No se sabe qué activa esta sensibilidad que de repente, pum, se dispara y empiezas con la caída de cabello.
Eso Ok. no hay, y no hay una prueba que yo pueda hacerle al paciente. Así que mira, a los 22 años vas a empezar a perder cabello. Claro, no es una prueba de tamizaje de que colonoscopía a los 40, a los 50. Exactamente. Pero ¿qué sí puedes hacer? Como te dije, ver a los familiares, observar si estás botando más cabello del usual. Oye, tengo una pérdida de cabello, como que esto no para, ya llevo un mes, 2 meses. Ver si el cabello se te está adelgazando. Hay mucha gente que no lo detecta, pero a veces al tacto uno mismo se siente el cabello adelgazado. Entonces, sí es importante ser un poquito observador y de más o menos vigilar los patrones de caída. Porque uno sí muda cabello. O sea, uno tiene pérdida de cabello a lo largo del año. Hay gente que muda 2 veces al año, hay gente que muda 4. Eso es muy variable. El tema es cuando tú mudas, tú tienes que poder recuperar ese cabello. El tema es que si tú estás viendo que ya vienes con un poquito menos de pelo o lo estás sintiendo que la densidad está bajando, entonces, ojo, ¿no? Ahí toca tomar acción, ¿no? Anda a Claro. revisarte. Con las mujeres o con los hombres que se tienen el cabello largo, por lo menos es un poquito más práctico, diría yo, verlo, porque lo pueden medir con el grosor del moño, de la colita. Claro, ese es el medidor El de la medidor, mujer. ajá, Me dice, antes yo nomás con una sola vuelta me agarraba el cabello. Ahora tengo que darle 3 vueltas para poder agarrarme el cabello. Ah, estás perdiendo volumen. Entonces sí, claro. ahí hay que... Con los hombres, por lo menos en el caso mío, yo me empecé a ver más como que el cuero cabelludo. Empecé a ver estos claritos que tú Te mencionas, entraba ¿no? más luz hacia el cuero cabelludo. Exacto. En antes tú mencionaste una cosa que también que iba a hacer un énfasis allá ahora que lo dices. Con el tema de la retracción de la línea de implantación. Normalmente con la edad a todos nos va a retroceder un poco la línea de implantación de cabello. Eso es normal. Inevitable. Eso es inevitable. O sea, Perfecto. No hay dutasteride, minoxidil que no ni lo... por más que yo haga, lo que yo puedo hacer es que vaya un poquito más lento, pero de que va. Ok. ¿Sí me entiendes? Eso va a retroceder a todos con la edad. Pero ya el tema de las entradas, si son unas entradas que ya se están pronunciando lo demás, ojo, ¿no? Anda a verte, porque puede ser que tengas miniaturización y tienes un proceso endogenético ahí Dando vuelta. dando vuelta que está comenzando. Pero eso sí hay que estar pendiente. Ok. Isaías, no sé, algunas recomendaciones que quieras darle al público por repasar lo de la queratina. A ver, más que todas las mujeres tratan del el cabello de manera inteligente. O sea, no le exijan tanto al cabello porque lo someten a calor, lo someten a químicos, lo jalan, lo decoloran, vuelven, le ponen color. Las mechitas también, o sea, hay que tener mucho cuidado porque lo que le sirve a mi amiga Patricia no le sirve a la amiga Susana. Claro. Son dos cosas diferentes. Al escoger el champú, porque usualmente las mujeres escogen el champú que más las insulta. Para cabello feo, seco, maltratado, desbaratado, destruido. Ese es el que quiero. Claro, porque Eh, supuestamente da más cobertura, ¿no? ajá, A ver, hay que tener claro que hay champús cosméticos, champús de salones de belleza y hay champús medicados, ¿no? Entonces, es importante tener un buen aseo del cuero cabelludo, sobre todo aquí en estas latitudes donde hay mucha humedad, donde uno saliendo del baño uno empieza a sudar. Si haces deporte y tienes que lavarte el pelo, lávatelo porque también están los dos extremos. Hay gente que se lava mucho y gente que no se lava el pelo. ujú, Entonces, ni aquí ni allá. Yo tuve una paciente que me llegó que ella se lavaba el pelo mensual. O sea, eso no es posible aquí en Panamá, viejo. claro. Porque también está el tema de dermatitis seborreica, que también... Claro, si tienes una acumulación de grasa importante, obviamente esa grasa, pero estamos hablando de dermatitis seborreica, Mm, no de cuero cabelludo graso, hay cuero cabelludo graso. Eh, ya tienes esta cantidad de grasa que si básicamente no deja que el folículo, porque el pelo entra en la grasa y la misma grasa lo degrada. ok. Entonces, ese pelo no es un pelo que ves crecer. Entonces, sí hay que tener esto cuidado. Hay champús especiales para dermatitis seborreica. O sea, cada cosa tienes que darle. Pero sí hay que tener cuidado con el uso de champús, ¿no? Pero escoger un buen champú. O sea, que tenga biotina, que tenga zinc. Y hay champús que son más farmacológicos que otros, ¿no? Que tienen más ingredientes Claro. Perfecto. sobre estas líneas comerciales. Eh, Sea observador si tú ves que tu cabello se te está adelgazando, si tú ves que tu cabello está soltando mucho cabello, la caída de cabello no para, concho, busca ayuda temprana. Eh, la gente entra como un periodo de negación que ve el cabello y como que no, eso no me está No, pasando, esto va a pasar y no entras en realidad y esperas y pasa el tiempo y pasan 2 años y pasan 5 y de repente, ¿hace cuánto se está cayendo el cabello? No, hace 15 años. pero es un efluvio. Eso después vuelve y pasa. O sea, no, busca ayuda. Un temita también que yo siempre menciono es el tema de discriminación que hay aquí con el cabello en Panamá. Aquí tú tienes o el cabello bueno o el cabello malo, no lo tienes rizado. Ok. Entonces aquí culturalmente, aquí la gente, las niñas cuando van a entrar a la escuelita, le hacen su primer alisado. Entonces
hay una cultura de que tú tienes que tener el cabello liso y tienes que ese cabello liso cueste lo que te cueste, aunque te cueste el cabello. Ujú. Entonces tú vas a pensar, no, pero es que ¿qué hago con este frizz? ¿Qué frijo? Y tienes el cabello rizado, úsalo rizado, aprende a manejarlo rizado. Claro. Entonces sacrifican el pelo por hacer todos estos tratamientos, se les va el pelo abajo, se queman el pelo y es triste, es triste. Entonces ahí hago un llamado de atención. Yo pienso que, y nosotros también culturalmente, no sé si escuchaste para el tiempo de pandemia, que estaban las clases virtuales y una chica del colegio fue con su cabello afro en la clase y el profesor la mandó a peinarse. O sea, ¿qué es esto? Claro. Porque aquí todo el mundo, o sea, si tú no tienes el pelo liso, no te has peinado, no te has arreglado. Entonces, es un tema de sociedad que tenemos nosotros de cultura, del pelo liso. Entonces, hay eso, ojo, tenemos que, los cabellos rizados son bonitos, los afros son lindos, entonces... Claro. Own it. O sea, úsalo, aprovechalo. Claro, entonces hay que tripearse esa cuestión. Busquen ayuda a tiempo, busquen un profesional, porque ahora han salido muchos sitios que son para cabello, que se ponen a inventar cuestiones. Identifica si tú estás viendo que no hay un médico y hay 5 blowers por ahí, no es una clínica de cabello, es un Claro. salón de belleza. Claro. Entonces, atención con eso porque sí me están llegando pacientes que se ponen a inventar cuestiones, le dice que tienen hongos, le dice que tienen cuestión y no está pasando nada de esto y simplemente manipulan al paciente porque tienes una paciente que te llega con un problema, ¿cómo te digo? Te llega vulnerable. Claro. Va buscando una solución Va buscando y... una solución y es una paciente que cae ante cualquier cosa y entonces no es ético. No es ético tratar a una persona vulnerable en esa situación. Claro. Isaías, yo creo que cubrimos todos los temas. Quiero darte las gracias. Doctor Isaías Vázquez, Hair Gracias. Grow Medical Center. Si nos dices dónde te podemos conseguir, tanto redes sociales, consultorio. A ver, estamos en el Panama Clinic, en la Torre B, en el piso 26, consultorio 2624. Las redes para todo es @HairGrowMedicalCenter. Teléfono 396-6020 y 6140-8899. Perfecto. Tienes un podcast también, Isaías. ¿Cómo A se ver, llama? tenemos un podcast también, se llama Cuidado con el Podcast. Nos pueden buscar en YouTube, en Spotify, también lo tenemos ya allá arriba. Y nada, para que... Perfecto. Ahí, ahí sales tú también. Que hablas diferentes tipos de temas. Hablamos de diferentes tipos de temas relacionados con el tema de medicina estética, pero dándole otro enfoque, ¿no? Dándole un enfoque un poco más humano de lo que la gente le pasa al día a día. Porque con este tema de la estética, la gente lo ve muy banal, la gente piensa que eso es para vanidosos, pero la gente no ve el impacto que tú tienes sobre la vida de una persona cuando tú mejoras su autoestima. Claro. O sea, cuando sale una paciente con cabello, sale un tipo con cabello, que me llega a la primera consulta y que, hola, doctor, y después cuando se ven con pelo, que, hola, ¿qué pasó, Isaías? No sé qué, todo chéverones. Y es una persona que va un cambio positivo, porque va con un cambio positivo para su casa, para su trabajo, para la vida. Es bonito, en realidad. Claro, perfecto. Es Y bonito. de verdad que fue un tema que tú mencionaste, el impacto en la autoestima que tiene, todo el cuidado del cabello, autoestima, integración, discriminación que también nos hacen, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. definitivamente, ese es uno de los pilares de la salud integral para todos nosotros. Exactamente. Entonces, nada más ojo con las cosas que se hacen y a cuidarse y buscar ayuda temprana. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Vale.